Hola, mi nombre es Desiree y nuestro trabajo se titula Interleuquina 6 como biomarcador de progresión en leucoplasia oral, revisión sistemática. Si comenzamos hablando de cáncer, el carcinoma oral de células escamosas es la neoplasia más común en la cavidad oral. Entre uno de sus múltiples factores de riesgo encontramos los trastornos orales potencialmente malignos. Se tratan de unas lesiones que suelen preceder al carcinoma, entre los que encontramos a la leucoplasia oral. Esta se caracteriza por la presencia de una placa blanca en la mucosa oral que no puede ser definida ni clínica ni patológicamente como otra enfermedad y que no se desprende con el raspado. Por otro lado, la interleuquina 6 es una citoquina estimulante de la respuesta inmunológica en la inflamación que en condiciones normales podemos encontrar en suero en unos niveles cercanos a los 4 picogramos por mililitro. Sin embargo, bajo condiciones de estrés, estos niveles pueden aumentar desde decenas hasta centenas. Una desregulación en su síntesis que dé lugar a inflamación crónica podía contribuir a la progresión del cáncer. El objetivo principal de nuestro estudio fue comparar en la bibliografía los niveles de la citoquina tanto en pacientes control como con leucoplasia y con carcinoma y determinar si podría ser utilizada como biomarcador de transformación maligna de estas lesiones. Para ello, la revisión sistemática la realizamos siguiendo los criterios establecidos en la declaración PRISMA. Las bases de datos que utilizamos fueron Medline, Scopus y Web of Science, los descriptores de búsqueda que podéis ver aquí, y la calidad metodológica la evaluamos mediante la Newcastle-Ottawa Scale para tipos de estudio caso control. Los criterios de inclusión fueron estudios publicados desde el año 2010 de diseño experimental con pacientes diagnosticados de leucoplasia oral o carcinoma oral que determinaran los niveles de la interleuquina 6 en inglés o castellano y con disponibilidad de texto completo. Por otro lado, excluimos los estudios con determinaciones de la interleuquina que no fueran en saliva o suero y estudios que no encontraran con un grupo control sano. Tras la búsqueda bibliográfica, obtuvimos un total de 24 artículos que cumplían todos los criterios, en los cuales obtuvimos una puntuación de 7,17 puntos sobre 9 en la Newcastle-Ottawa Scale, que clasifica los estudios en alta calidad. 23 de ellos obtuvieron resultados significativamente más elevados en algunos de los grupos con patología y tan solo uno de ellos obtuvo resultados no significativos. El número medio de pacientes por estudio fue de 105, con una edad que oscilaba entre los 40 y los 60 años. 442 de los pacientes cursaban con leucoplasia y 1.003 de ellos con carcinoma. La metodología más utilizada fue la técnica de ELISA, tanto en saliva como en suero. Y en la mayoría de ellos observamos que los niveles de la interleuquina 6 en pacientes con leucoplasia oral estaban más elevados respecto al control y se encontraban más elevados todavía en los grupos con carcinoma. Las variables como el tabaco, el estadio tumoral en los estudios que entraron a valorarlas no se relacionaban de forma significativa con aumentos de la interleuquina. Sin embargo, los niveles elevados de la citoquina sí que fueron factores de riesgo significativo de recurrencia de la enfermedad. Existen factores modificantes de la concentración de la interleuquina, como el tabaco, la enfermedad periodontal, la edad, el género, la obesidad, enfermedades inflamatorias y factores modificantes de resultados, como los distintos tipos de muestra entre los estudios y las metodologías utilizadas. Todos estos factores facilitaron la heterogeneidad de resultados que hemos obtenido en la bibliografía, que por el momento dificultan la determinación de unos valores umbral a partir de los cuales podamos determinar la existencia de patología maligna. Para concluir, la mayor parte de la bibliografía consultada muestra que los niveles salivales o séricos de la interleuquina 6 se encuentran bajos en los grupos control, más elevados en los grupos con leucoplasia oral y más elevados aún en los grupos con carcinoma. Es decir, que podríamos afirmar que los niveles aumentarían según el grado de malignidad de las lesiones orales. Por lo tanto, la interleuquina 6 podría ser utilizada como biomarcador de transformación maligna, ayudando a la biopsia, la monitorización y seguimiento de las lesiones. A pesar de los buenos resultados, aún son necesarios más estudios acerca de la interleuquina 6 que ayuden a consensuar tanto el tipo de muestra donde medir la citoquina como la metodología a utilizar y los factores susceptibles de afectar a dichos niveles.